En las últimas 72 horas, el orden económico global ha cambiado de una manera que ningún modelo comercial predijo y ningún canal diplomático secreto pudo contener. Mark Carney, el exbanquero central convertido en primer ministro, ha hecho lo que ningún líder aliado ha hecho en casi un siglo. Miró el ultimátum comercial más agresivo jamás emitido por un presidente americano. Revisó los términos, revisó el plazo, revisó el peso económico total del mercado más grande de la Tierra respaldando esas exigencias y dijo no. No una contraoferta, no una solicitud de más tiempo, no el tipo de evasiva diplomática donde un país rechaza públicamente los términos mientras negocia en silencio el cumplimiento a través de canales traseros. Un rechazo total, completo y permanente, entregado con una sola palabra que todo abogado comercial, todo historiador diplomático y todo economista entendió inmediatamente como irreversible. Donald Trump le dio a Canadá 30 días. Exigió la eliminación de todos los aranceles de represalia sin acción recíproca de Washington. Exigió supervisión regulatoria americana sobre las exportaciones de minerales críticos de Canadá, dándole efectivamente a los Estados Unidos poder de veto sobre dónde se podían vender el litio, el cobalto y las tierras raras canadienses. Exigió umbrales mínimos de compra de bienes manufacturados americanos, convirtiendo las adquisiciones canadienses en comercio dirigido, y exigió un mecanismo de resolución de disputas donde los Estados Unidos servirían como demandado y juez a la vez. La amenaza implícita era aranceles totales de amplio espectro sobre todos los bienes canadienses, restricciones al sector financiero que ahogarían los flujos de capital transfronterizos y la posible invocación de poderes económicos de emergencia. 3 gobiernos aliados le dijeron en privado a Ottawa que cumpliera. El propio Ministerio de Finanzas de Canadá ejecutó 14 escenarios. En 11 de ellos, el rechazo llevaba a una recesión en 2 trimestres. En 9 de ellos, el dólar canadiense caía entre un 8 y un 14%. Cada número, cada simulación, cada precedente histórico apuntaba a la misma conclusión. El cumplimiento era la elección racional. Entonces Carney se paró en un podio en Ottawa con la bandera canadiense detrás de él y sin teleprompter a la vista y habló durante 12 minutos. Los primeros 11 minutos fueron un resumen clínico y basado en datos del progreso de la diversificación económica de Canadá, nuevos acuerdos comerciales, nuevas inversiones en infraestructura, nuevas alianzas de cadenas de suministro. Lo presentó todo sin desafío, sin urgencia, como trabajo completado, como decisiones ya tomadas y ejecución ya en marcha. Luego, en los últimos 60 segundos, hizo una pausa, miró directamente a la cámara y pronunció las palabras que cambiaron la trayectoria del sistema comercial global. Canadá no acepta ultimátums. Nuestra diversificación económica no es una táctica de negociación, no es una medida temporal, no es una palanca, es una reestructuración permanente e irrevocable de las relaciones económicas de Canadá. Y ya está en marcha, permanente e irrevocable. Esas fueron las palabras que rompieron el mecanismo. La que todo abogado comercial enfocó de inmediato fue irrevocable. Esa no es una palabra política. Aparece en el derecho contractual y en el lenguaje de los tratados, en los instrumentos vinculantes de los acuerdos internacionales. Significa que la decisión no puede revertirse, no que no se revertirá, sino que no puede revertirse. Carney, un hombre que pasó su carrera en 2 de los bancos centrales más poderosos del mundo, la eligió con precisión quirúrgica. No estaba haciendo una promesa política que un gobierno futuro pudiera deshacer. Estaba señalando que los cambios estructurales, los acuerdos comerciales, las inversiones en infraestructura, las redirecciones de la cadena de suministro habían sido diseñados desde el principio para ser permanentes, construidos con compromisos contractuales, cronogramas de implementación y marcos institucionales que sobrevivirían a cambios de gobierno, cambios en las condiciones políticas y cambios en la relación bilateral. El rechazo llegó a Washington a las 2:47 p.m., o en hora del este. La oficina de prensa de la Casa Blanca recibió 46 consultas de medios en los primeros 15 minutos. No se emitió ninguna declaración. No se ofreció ningún informe de antecedentes. La oficina del secretario de prensa publicó una sola línea a las 4:30 p.m., indicando que la administración estaba revisando los comentarios del primer ministro canadiense. ¿Todavía los están revisando? Lo que el presidente esperaba que sucediera después de que venciera el plazo era específico, predecible y estaba basado en 80 años de precedente. Esperaba que los mercados castigaran a Canadá. Esperaba que el dólar canadiense cayera. Esperaba que los líderes empresariales canadienses presionaran públicamente a Carney para que cambiara de rumbo. Esperaba que la opinión internacional permaneciera neutral porque la neutralidad es a lo que recurren las naciones cuando una economía más pequeña desafía a una más grande. Nada de eso ocurrió. Lo que sucedió en las primeras 24 horas fue que el dólar canadiense no cayó.
Se mantuvo no por intervención del Banco Central, no por política monetaria de emergencia. Se mantuvo porque el mercado miró el rechazo e hizo un cálculo que la Casa Blanca no había anticipado. El mercado calculó que un país con una estrategia clara a largo plazo, un país que reducía activamente su dependencia de un socio comercial impredecible, un país cuyo liderazgo tomaba decisiones basadas en análisis económico estructural en lugar de miedo político, era una apuesta más segura que un país emitiendo ultimátums que no podía permitirse hacer cumplir. Dos agencias internacionales de calificación crediticia emitieron declaraciones en cuestión de horas, afirmando la calificación crediticia soberana de Canadá con perspectivas estables. El lenguaje en ambas declaraciones fue notable. Una citó la claridad política y la consistencia estratégica como factores de apoyo. La otra hizo referencia a la diversificación económica creíble a largo plazo, que reduce el riesgo de dependencia de un solo mercado. Ambas frases significaban lo mismo. Las agencias de calificación miraron el rechazo de Carney y vieron no riesgo sino estabilidad. Un país con una estrategia clara, un país que reducía su exposición a un socio comercial impredecible, estaba, desde una perspectiva crediticia, volviéndose más seguro al alejarse. En las primeras 48 horas comenzó la respuesta internacional y se movió en la dirección opuesta a la que la Casa Blanca había modelado. La Unión Europea fue la primera. Una declaración formal de los principales funcionarios comerciales de la UE, apoyando el derecho soberano de cada nación a determinar sus propias relaciones comerciales libres de presión externa coercitiva. El lenguaje fue cuidadoso. No mencionó a los Estados Unidos. No necesitaba hacerlo. Japón se movió después. En 6 horas de la declaración de la UE, el Ministerio de Comercio de Japón anunció la aceleración de 2 acuerdos comerciales bilaterales con Canadá que habían estado en negociación durante más de un año. Corea del Sur siguió, luego Australia, luego el Reino Unido, que emitió una declaración notablemente más cálida hacia Canadá que cualquier cosa que Londres hubiera dicho públicamente durante toda la confrontación. La declaración británica hizo referencia al comercio basado en reglas entre socios soberanos, una frase que los analistas diplomáticos identificaron de inmediato como un contraste marcado con el marco del ultimátum de autoridad americana unilateral. En 48 horas, 7 naciones se habían posicionado públicamente en apoyo del rechazo de Canadá, no mediante acción coordinada, no a través de una alianza formal, sino a través del mecanismo mucho más poderoso de la alineación independiente. Cada nación actuando en su propio interés, llegando a la misma conclusión. Pero lo que sucedió en las siguientes 24 horas fue lo que cambió fundamentalmente la ecuación. 4 naciones que habían estado negociando en privado el cumplimiento de sus propias exigencias comerciales americanas pausaron esas negociaciones. Esta fue la cascada que nadie en Washington había modelado porque Washington había modelado a Canadá de forma aislada. Habían modelado la relación bilateral, los impactos arancelarios, los efectos cambiarios, las proyecciones del PIB. Lo que no habían modelado era el efecto demostración, la consecuencia de segundo orden de un rechazo público exitoso. Porque el ultimátum no era solo sobre Canadá. Era sobre el precedente. Cada nación que enfrentaba presión comercial americana estaba observando para ver qué pasaba cuando una economía mediana se negaba. Observando para ver si el costo del desafío era realmente tan alto como los Estados Unidos necesitaban que todos creyeran. Canadá se negó. El costo fue menor de lo esperado. El apoyo internacional fue mayor de lo esperado. El castigo del mercado no se materializó y 4 gobiernos en 4 regiones diferentes llegaron de forma independiente a la misma conclusión. Si Canadá puede negarse y sobrevivir, el cálculo ha cambiado. El costo del desafío ha sido revaluado, no ligeramente, sino fundamentalmente, y la prima que habían estado pagando por el cumplimiento, las concesiones que habían estado haciendo, la soberanía que habían estado cediendo silenciosamente, puede que ya no esté justificada. El presidente no solo ayudó a Canadá, ayudó a todos los que estaban mirando, y todos estaban mirando. Esas 4 negociaciones pausadas representan más de $200,000 millones en volumen comercial combinado con los Estados Unidos. No perdido, no cancelado, pausado, lo que en términos diplomáticos es peor que cancelado. Cancelado significa que la relación ha terminado. Pausado significa que la relación está siendo reevaluada. Significa que los términos que antes eran aceptables ya no son automáticamente aceptables. Significa que la palanca que antes se daba por sentada ya no se da por sentada. Aquí es donde esto deja de ser sobre Canadá y los Estados Unidos y comienza a ser sobre algo estructural, algo que se extiende más allá de esta confrontación, más allá de estos 2 líderes, más allá incluso del marco de 80 años que el rechazo acaba de fracturar.
El cambio es permanente, no porque nadie decidiera que debería ser permanente, sino porque la arquitectura de la permanencia fue incorporada al rechazo desde el principio. Tres fuerzas lo hacen irreversible. La primera es el trinquete de credibilidad. Los ultimátums son un activo que se deprecia. Cada ultimátum que funciona hace que el siguiente sea más creíble. Cada ultimátum que falla hace que el siguiente sea menos creíble. El ultimátum del presidente a Canadá debía demostrar que la palanca económica americana es absoluta. Su fracaso demostró lo contrario. La próxima vez que los Estados Unidos emitan un ultimátum comercial a cualquier nación, la respuesta incluirá una referencia a Canadá. Se negaron, sobrevivieron. La coalición se mantuvo. Los mercados no los castigaron. ¿Por qué deberíamos cumplir? Esa pregunta está ahora permanentemente incorporada en el cálculo de cada negociación comercial que entablen los Estados Unidos. La segunda fuerza es el efecto coalición. Antes del rechazo, las naciones que enfrentaban presión comercial americana estaban aisladas. Cada una negociaba sola, calculaba sola, cumplía sola. El aislamiento era la palanca. Una sola nación que se enfrenta a los Estados Unidos se enfrenta a probabilidades abrumadoras. La asimetría económica es demasiado grande. El riesgo político es demasiado alto. El potencial de represalia es demasiado severo. Ningún actor racional acepta esa apuesta solo. Pero una coalición de naciones que se unen cambia completamente el cálculo. El riesgo se distribuye. La represalia se diluye. La cobertura política es mutua. El rechazo creó algo que no existía antes. Una coalición visible, pública y documentada de naciones dispuestas a respaldar el desafío económico a los Estados Unidos. No como un acto agresivo, sino como un derecho soberano. Las coaliciones, una vez formadas, no se disuelven cuando termina el evento que las creó. Persisten porque la participación de cada miembro reduce el costo para cada otro miembro. Cuantas más naciones se unan, menos riesgo corre cada nación al mantenerse firme. La coalición se vuelve autorreforzante. Crece no mediante el reclutamiento, sino mediante el interés propio racional, y no puede romperse presionando a ningún miembro individual, porque la existencia de la coalición es lo que protege a cada miembro de la presión. La tercera fuerza es el bloqueo de infraestructura. Esta es la que hace que el cambio sea verdaderamente irreversible. Independientemente de la política, independientemente de las elecciones, independientemente de quién ocupe la Casa Blanca el próximo año o dentro de 10 años, los acuerdos comerciales que Canadá firmó no son declaraciones políticas. Son contratos con cronogramas de implementación, compromisos de inversión, penalizaciones financieras por retiro anticipado y estructuras de gobernanza institucional que operan independientemente de las preferencias de cualquier gobierno individual. La infraestructura de transporte marítimo que se está construyendo, los corredores árticos, las expansiones de puertos del Pacífico, las redirecciones de terminales de GNL, estos son activos físicos. Hormigón y acero y cable de fibra óptica. No se desmantela un oleoducto porque el presidente que provocó su construcción deja el cargo. No se rescinde un acuerdo comercial porque la confrontación política que lo motivó se ha enfriado. No se redirige una cadena de suministro que tardó 2 años y 4.000 millones en construir porque alguien haga una llamada telefónica. La infraestructura supera a la política. Siempre ha sido así. Las rutas comerciales establecidas durante el declive del Imperio Británico no se revirtieron cuando cambió la política exterior británica. Las cadenas de suministro manufactureras que se trasladaron a Asia en la década de 1990 no regresaron cuando cambió la política comercial americana. La infraestructura física y contractual crea costos de cambio tan altos que el nuevo acuerdo se convierte en el acuerdo permanente por defecto. La diversificación de Canadá fue diseñada de esta manera desde el principio, no como táctica de presión temporal, sino como proyecto de infraestructura. Y los proyectos de infraestructura, una vez construidos, definen el paisaje durante décadas. ¿El cambio no está por venir? El cambio ya ha ocurrido. El rechazo fue el anuncio, pero la reestructuración ya estaba en marcha. Ahora las consecuencias políticas internas se han movido en direcciones que la Casa Blanca no modeló. ¿El problema no es partidista? El problema es estructural. El fracaso del ultimátum planteó una pregunta que trasciende la afiliación partidista y la ideología política. Si la palanca comercial americana depende de la credibilidad de las amenazas, y las amenazas acaban de ser desacreditadas públicamente, ¿qué las reemplaza? 4 senadores republicanos emitieron declaraciones en 72 horas. Ninguno mencionó al presidente por su nombre. Todos declararon el mismo principio con diferentes palabras. El liderazgo económico americano no puede depender de la coerción. Debe depender de la competitividad. Si nuestros socios comerciales están eligiendo diversificarse lejos de los mercados americanos, la respuesta no es amenazarlos por irse. La respuesta es construir mercados que valga la pena quedarse.
Tres ex representantes comerciales publicaron un análisis conjunto argumentando que el modelo de ultimátum había estado degradándose durante años, que el rechazo de Canadá no era la causa del cambio, sino la prueba de ello, que el supuesto de cumplimiento automático había estado erosionándose a través de cada confrontación comercial de la última década, y que el ultimátum a Canadá fue el momento en que la erosión se volvió visible, el momento en que la grieta en los cimientos llegó a la superficie. Uno de esos ex representantes comerciales dijo algo en una entrevista televisiva que atravesó el ruido político con una claridad inusual. Hemos estado operando bajo el supuesto de que el tamaño de nuestro mercado por sí solo es una palanca suficiente. Ese supuesto requería que cada socio comercial creyera que no tenía alternativas. Canadá acaba de mostrarles las alternativas. Y las alternativas son reales. Tienen contratos, tienen cronogramas, tienen presupuestos de infraestructura. No se puede competir con el hormigón emitiendo amenazas. Los líderes empresariales americanos se enfrentaron de inmediato a las implicaciones. Los directores ejecutivos de empresas con cadenas de suministro globales comenzaron a recalcular su exposición, no a Canadá específicamente, sino al supuesto de la dominación comercial americana en general. La Mesa Redonda Empresarial emitió una declaración que pedía una reevaluación fundamental del posicionamiento competitivo de América en los mercados globales basada en la creación de valor en lugar de la aplicación de palancas. La dimensión internacional es la más consecuente y la más irreversible. Los funcionarios comerciales europeos le dijeron a Reuters que el rechazo de Carney había acelerado las discusiones internas sobre la diversificación de la cadena de suministro europea, que habían sido consideradas demasiado políticamente sensibles para perseguir abiertamente. Ningún gobierno europeo quería ser el primero en estructurar públicamente su economía en torno a una menor dependencia de los Estados Unidos. Eso se sentía como un acto de hostilidad hacia un aliado. Se sentía como una declaración de que la relación transatlántica ya no era confiable. Nadie quería decirlo en voz alta, aunque todos lo estuvieran pensando. Canadá fue primero, y al ir primero, Canadá absorbió el costo político que cada otra nación no había estado dispuesta a asumir. Ahora el camino está despejado, no hostil, prudente, soberano. El vocabulario que Carney estableció, el marco de la diversificación como soberanía económica en lugar de hostilidad antiamericana, le ha dado a cada otra nación el lenguaje que necesita para perseguir la misma estrategia sin desencadenar una confrontación. El ministro de Comercio de Japón hizo una declaración pública haciendo referencia a relaciones económicas construidas sobre el respeto mutuo en lugar de la dependencia asimétrica. El secretario del Tesoro de Australia usó la frase resiliencia estructural de una manera que todo analista comercial reconoció como código para reducir la exposición americana. Cada nación usando diferentes palabras, cada nación llegando al mismo destino. Y aquí está la paradoja que la Casa Blanca descubrió en las 72 horas que siguieron. La paradoja que ha hecho de este momento no simplemente un revés, sino algo estructuralmente sin respuesta. Si el presidente hace cumplir las consecuencias amenazadas, la aplicación daña a la economía americana al menos tanto como daña a Canadá, especialmente con las naciones aliadas apoyando activamente la diversificación comercial canadiense. Cada dólar de daño por aplicación es igualado o superado por el daño a las industrias americanas, las cadenas de suministro y los precios al consumidor. La aplicación no castiga a Canadá. Castiga a ambos países por igual mientras demuestra al mundo que los Estados Unidos preferirían absorber la destrucción mutua antes que aceptar que una nación más pequeña dijo no. Si el presidente escala más allá del comercio hacia dimensiones diplomáticas o de seguridad, la escalada contra un aliado de la OTAN desencadena la crisis aliada más severa desde la fundación de la alianza. Los gobiernos europeos que hasta ahora han mantenido una cuidadosa neutralidad se verían obligados a responder. El costo institucional tardaría una generación en repararse. Si el presidente negocia, la negociación es en sí misma una admisión. El ultimátum decía que estos términos son definitivos. Volver a negociar términos diferentes demuestra que las consecuencias no eran aplicables. Cada futuro socio negociador, cada futura confrontación comercial, cada futuro ultimátum llevará un asterisco. Recuerden, a Canadá dijeron no, y las consecuencias no llegaron. Y si el presidente no hace nada, el rechazo se mantiene. La coalición se solidifica. La diversificación se acelera. La infraestructura se construye. La acción del presidente se calcifica en memoria institucional permanente en cada Ministerio de Relaciones Exteriores, cada oficina comercial y cada oficina de planificación económica de la Tierra. El silencio es el camino más lento al mismo destino. La devaluación permanente de los ultimátums comerciales americanos como herramienta de política económica exterior. Cada camino lleva al mismo lugar. El mecanismo está roto.
La pregunta es solo con qué rapidez se materializan plenamente las implicaciones. Donald Trump emitió el ultimátum comercial más agresivo que cualquier presidente americano haya jamás entregado a una nación aliada. Plazo de 30 días. 4 exigencias, cada una diseñada para establecer el precedente de que la palanca económica americana es absoluta y el cumplimiento es obligatorio. Mark Carney rechazó cada término públicamente, sin ambigüedades, usando una sola palabra, irrevocable, que señaló que el rechazo no era una posición negociadora, sino un compromiso estructural que ningún gobierno futuro podría revertir. En 72 horas, 7 naciones respaldaron públicamente el rechazo. 4 naciones pausaron sus propias negociaciones de cumplimiento con los Estados Unidos. 2 agencias de calificación crediticia afirmaron la calificación soberana de Canadá. El dólar canadiense se mantuvo. Los bancos de inversión internacionales recomendaron aumentar la asignación a Canadá, y la coalición que no existía antes del rechazo ahora existe de forma permanente. El mecanismo que los Estados Unidos han usado para ganar confrontaciones comerciales durante 80 años, el supuesto de que el desafío cuesta más que el cumplimiento, fue puesto a prueba esta semana. Falló, ¿no? El fracaso fue público, medible y documentado con suficiente detalle como para que cada nación de la Tierra pueda ahora replicar la estrategia. No porque sean hostiles a los Estados Unidos, sino porque observaron a Canadá hacer los cálculos y descubrieron que los números funcionan. El presidente emitió el ultimátum porque creía que el tamaño de la economía americana hacía que la negativa fuera impensable, que ninguna nación de una décima parte de su tamaño absorbería el riesgo, que los números eran tan abrumadores que el cumplimiento era la única elección racional. En cambio, el ultimátum reveló algo que los números habían estado ocultando: que la palanca comercial americana había estado erosionándose silenciosamente durante años, sostenida no por una ventaja estructural, sino por el supuesto de una ventaja estructural. Un supuesto que nadie había puesto a prueba porque nadie había estado dispuesto a asumir el costo de probarlo. Carney asumió el costo. El supuesto se rompió. Y lo que se reveló debajo no fue debilidad americana. Fue algo más peligroso para los intereses americanos que la debilidad: sobreestimación. La creencia de que una herramienta sigue funcionando mucho después de que las condiciones que la hicieron funcionar han cambiado. La creencia de que un farol nunca necesita ser defendido porque nadie lo llamará jamás. La creencia de que el dominio es permanente simplemente porque el dominio siempre ha sido permanente. El supuesto más costoso en la historia de la política económica exterior americana y el que acaba de colapsar. El presidente intentó usar el ultimátum para forzar a Canadá a la sumisión. En cambio, el ultimátum forzó una pregunta que todo el sistema internacional está respondiendo ahora. ¿Qué sucede cuando la economía más grande del mundo emite una demanda final y un país de una décima parte de su tamaño dice no? ¿Qué sucede cuando se llama el farol y el apostador tiene que decidir entre la aplicación y la retirada? ¿Qué sucede cuando cada otra nación que observa se da cuenta de que la palanca del emperador no tiene ropa? La respuesta llegó en 72 horas. Y la respuesta cambió todo. No porque Canadá sea poderoso, sino porque Canadá demostró que el desafío es sobrevivible. Y una vez que el desafío es sobrevivible, el cumplimiento es una elección. Y una vez que el cumplimiento es una elección, la palanca que dependía de que el cumplimiento fuera obligatorio ha desaparecido. No disminuida, no debilitada, desaparecida. 80 años de dominio comercial americano construidos sobre un supuesto puesto a prueba por un país. Un país que hizo los cálculos, asumió el riesgo y demostró que los números habían cambiado. El ultimátum fue la prueba. El rechazo fue la respuesta. Y la respuesta, como dijo Mark Carney, desde un podio en Ottawa con la precisión de un hombre que entendía exactamente lo que estaba haciendo, es irrevocable.